Sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ver con esta decisión. México es un país que ha reconocido a Palestina como nación. Entonces, en unos días vamos a dar la respuesta. Pero apoyaría entonces que se considera Palestina y que… Sí, es muy importante. Nosotros, en el marco de nuestra Constitución, tenemos que contestar porque no es una decisión personal. Y en el marco de nuestra Constitución, pues es la autodeterminación de los pueblos. De igual manera, Presidenta… Por eso, en el momento que esté ya la respuesta, pues se la hacemos saber. ¿Más o menos para cuándo se evitaría una Esta respuesta? misma semana. Así es que todo lo que sea deporte para Puebla es prioritario en nuestro gobierno. Así es que estamos muy agradecidos con la Presidenta de la República, nos está apoyando, ya me dijo que va a ir a inaugurar la Universidad del Deporte y la Olimpiada Deportiva, CONADE. Entonces estamos muy contentos, de verdad, por eso. Y con la Federación, ni que Iniciamos Factor Radio, bienvenidas, bienvenidos. Oigan, hoy vamos a iniciar hablando acerca de Gustavo Gaitán Alcaraz, quien salió recientemente del SUAPAP. Y bueno, pues tenemos aquí datos importantes que analizar. Vamos a empezar a desglosar algunas cosas de este personaje, el cual estuvo al frente durante 13 años del SUAPAP. Él estuvo al frente, obviamente, de este organismo y logró reducir, en una nota positiva de lo que logró reducir 72% de su deuda con Banobras. Información a la que se ha obtenido acceso da a conocer que al inicio de su gestión del 30 de junio de 2014, el SUAPAP arrastraba una deuda de 2.009 millones de pesos. Pero para enero de 2016 el saldo bajó a 559 millones de pesos, lo que representa un pago acumulado de 1.450 millones de pesos durante ese periodo. Año con año el monto pendiente fue a la baja. Pasó de casi 2.000 millones de pesos a la mitad en una década hasta alcanzar una reducción cercana a las 3/4 partes. Esto se da a conocer luego de la salida de Gustavo Gaitán, de la dirección del SUAPAP para integrarse a la coordinación del gabinete del gobierno de Puebla que encabeza José Luis García Parra, según confirmaron fuentes de Síntesis. En una rueda de prensa ya el gobernador Alejandro Armenta anunció que solicitará una auditoría anticorrupción y buen gobierno a la gestión del exdirector, con el objetivo de conocer el estado en el que se entregue el sistema. El gobernador Armenta subrayó que no se trata de una persecución política y reiteró que Gaitán tiene derecho a aclarar cualquier observación que pueda surgir durante el proceso de esta revisión. Ahora, como les decía, estuvo por más de 11 años al cargo de SUAPAP. Obviamente, una auditoría de tantos años puede arrojar alguna irregularidad. Empecé dando el dato positivo, que hubo una reducción ahí. Sin embargo, esta salida, como sabemos, es parte de los ajustes del gobernador Alejandro Armenta,
Cabe recalcar que no es un despido directo, así lo ha aclarado el gobernador, sino una reasignación a la coordinación del gabinete. Con una auditoría integral que se estará haciendo en los próximos días, se estarán mostrando si es que hay irregularidades y se le dará la oportunidad a Gustavo Gaitán Alcaraz de hacer sus aclaraciones, como a todos. Su gestión tuvo partes controversiales, hay que decirlo de una vez, antes de que se entreguen los resultados de esta auditoría, porque hay 26,000 quejas de cobros excesivos, cortes injustos y servicio deficiente. Sabemos que el SUAPAP y todo lo que tiene que ver con agua no tiene un buen pasado en Puebla reciente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, obviamente hay quejas, hay dudas, acusaciones de tener, estar medio coludido con la concesionaria privada de agua de Puebla, en la cual se recaudaron solo el 40% de contraprestaciones por 2,000 millones de pesos y aplicando multas mínimas, lo que resultó en fugas de 42% de agua, suministro irregular de 700 colonias y violaciones a derechos humanos por las denuncias que se han hecho ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Todos sabemos que el agua es un derecho humano, entonces hay quejas, obviamente era un puesto delicado, tuvo sus partes buenas como la reducción de la deuda con Banobras, que fue lo primero que dije al abrir el programa, un 72%, en el cual priorizó intereses privados, también ayudando en esta parte, bueno, se redució, pero también hay esta duda de si en algún momento priorizó intereses privados sobre el bienestar público, dejando pues esta duda. Por eso es que se va a hacer esta auditoría, el gobernador la confirmó, él no está despedido, está siendo reubicado. Entonces, simplemente hay que ver y si hay que aclarar algo, pues que se aclare. ¿Quién lo sustituye? Josefina Morales Guerrero, exfuncionaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con enfoque en fiscalizar inversiones y posiblemente adquirir acciones de la concesionaria para mejorar el servicio hídrico, que es un tema que este 2026 Puebla tiene que resolverlo, que lo tenemos en la mira, todas y todos los ciudadanos. Que nos ha pasado, que llega a faltar agua, o escuchamos, tenemos conocidos que dicen, no, pues yo vivo en La Paz y a veces no hay agua, o vivo en tal colonia y me cae agua una semana sí, una semana no. Este tema del agua, yo por suerte no lo he vivido en mi colonia, pero sí sé de gente que lo sufre. Entonces, veremos si Josefina Morales Guerrero puede también llegar a aclarar algunas cosas, mejorar. Y pues estaremos al pendiente de esta auditoría que será en general al SUAPAP después de la salida de Gustavo Gaitán Alcaraz. ¿Usted qué recuerdo o qué tiene que opinar acerca del SUAPAP en estos 13 años? Yo creo que son 13 años los cuales si ha habido problemas, pues sí era pertinente ya hacer un cambio, ¿no? Refrescar un poco esa parte. ¿Usted qué experiencia ha tenido? Platíquenos. Yo, como le digo, la verdad, las cosas como son, aquí lo decimos, ¿verdad? No he tenido un problema con agua, que yo recuerde, no, en mi caso no, pero sí conozco gente que me ha dicho, no, a mí sí no me cae agua, o que me dicen, es que qué raro, ya van 3, 4 días que tengo hasta la cisterna vacía. Entonces, ¿usted qué tiene para comentar con nosotros? ¿Qué recuerdo tiene para, pues, a lo mejor empezar también hacer nosotros nuestras conjeturas? Veremos qué sucede y con esto iniciamos. Obviamente lo pongo sobre la mesa, ahí lo dejo. Vamos a la primera colaboración con la maestra Rocío García Olmedo. Iniciamos el programa con esta colaboración. Bienvenida, ¿cómo está, maestra? Buenos días. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días a todas, todos. Mucho se ha argumentado desde diferentes espacios y voces acerca de las discrepancias existentes entre datos oficiales y los obtenidos por los observatorios o por organizaciones civiles en temas tan delicados como lo son las desapariciones de personas y los feminicidios. Incluso para muchos familiares de víctimas de este tipo de delitos, simple y llanamente, muchas veces, señalan, están fuera de toda realidad. Erróneamente se piensa que dar a conocer los datos reales pudiera ser motivo para colocar a los gobiernos y a las instituciones responsables en posiciones críticas, porque presumiblemente podría demostrarse acciones de gobierno fallidas. Sin embargo, ¿qué sería peor?
¿Seguir ocultando los datos reales o reconocer a cabalidad los datos verdaderos de estas gravísimas problemáticas que vive el país, las entidades y los municipios y aceptarlas, con el propósito de formular nuevas acciones medibles que puedan ser evaluadas de manera que los gobernantes de estos niveles de gobierno desarrollen mejores herramientas para enfrentar con efectividad esta terrible realidad que viven miles de familias mexicanas en el país, en los estados y en los municipios? Me recuerda lo que hace algunos años sucedía cuando se implementó la alerta de violencia contra las mujeres por razón de género. Cuando les era enviada por parte del gobierno federal, ninguna entidad federativa quería aceptarla porque consideraban que representaba una mala calificación para su gobierno, cuando de lo que se trataba era que tenían que activar un conjunto de acciones de emergencia para enfrentar la violencia feminicida, otorgándoles incluso recursos públicos federales extras para ello. Para cuando lo hacían, todo incontrolable. Visibilizar la realidad de estas problemáticas, desde saber el número de casos reales, editando subregistros, significaría sin duda establecer el campo de atención para focalizar acciones. No documentarlas limita el derecho de las personas a obtener justicia. Leía una nota reciente sobre desapariciones que mencionaba que incluso hay omisiones de registros en el número de fosas clandestinas, con las muchas consecuencias que esto provoca a su alrededor. Tan solo una, que en alguna de esas fosas no registradas podrían estar los restos de sus familiares. ¿Qué decir de las tantas omisiones en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el Banco Nacional de Datos Forenses, así como en la recolección de datos ante mortem? Suponiendo sin conceder que los datos oficiales sean los reales, son más de 130,000 personas que continúan sin ser localizadas en México. ¿Cuántas más habrá? Sus familias merecerían mínimamente que se reconocieran. Lo mismo sucede con los feminicidios, que actualmente se maneja que se han reducido, pero que casualmente los datos revelan el incremento en el número de homicidios dolosos de mujeres. Esto hace suponer que con el propósito de reducir números, muchos de estos no se están clasificando e investigando como feminicidios y son registrados en los números que reflejan los homicidios dolosos cometidos contra mujeres. Tal vez para las familias, no solo de esos 889 feminicidios y 2,795 homicidios dolosos cometidos contra mujeres en México en datos oficiales durante el 2025, sino también para las familias de víctimas de feminicidio que no son tipificados debidamente para su investigación, significa para todas otorgar justicia. Los datos no registrados no solo son una estadística, significa que se minimizan o invisibilizan delitos. Y si empezamos por reconocer estos pendientes, los gobiernos tienen la última palabra, porque para la prevención, atención y sanción de este tipo de delitos no caben intervenciones blandas, como las muy usadas actualmente. Es mi opinión de hoy, Dani. Gracias, maestra. ¿Por qué cree usted que existe esta tipificación nueva de homicidios y de feminicidios que cambian nada más el nombre de homicidio doloso? ¿Por qué cree que esté pasando este disfraz de datos? Yo creo que este fenómeno se debe sin duda a que como la percepción es muy alta en materia de inseguridad
y es muy alta en materia de asesinatos y todo lo que esto conlleva. Evidentemente, las cifras no son convenientes, las reales, y van acomodando un poco porque cuando hay cuerpos, pues no pueden evitarlo. El problema es cuando hay desapariciones, porque si no hay cuerpo, no hay delito. Entonces, como ahí entenderás, todo esto tiene que ver con ese tipo de fenómenos muy mal planteados, evidentemente, y muy mal manejados de esa manera, porque solamente se engañan solos. Y hacen un problema pues ante la gente, porque ahora en redes sociales sí es imposible que la gente no se ponga a investigar y como lo digo, estamos en un momento del país muy politizado, entonces ya mucha gente, no toda, ¿verdad? Pero mucha gente que sí está interesada, pues se pone a ver datos, entran a las páginas, investigan y los mismos datos del gobierno pues demuestran otras cosas. Ahora me viene una duda, ¿por qué si hay tanta percepción de inseguridad, de tener miedo a ser asesinada en la noche, a ser asaltado, a ser robado o robada? ¿Por qué hay tanta aceptación hacia la presidenta? Porque salió una encuesta y tiene la aceptación más alta que he tenido nunca. Sí, claro, y se ve que una numeralia muy importante, que igualmente pudiera no ser hasta ese grado, pero que por supuesto existe. Pero eso no tiene que ver lo uno con lo otro. Una cosa es aceptar a la persona y otra cosa es aceptar las acciones de gobierno que en materia de inseguridad, como tú bien lo has comentado, todos los días se van desenmascarando temas desde las redes sociales que hoy, que eso no existía antes, pero que hoy sirven casi al momento, al segundo Sí. de estar conociendo algún tema. Así es, pues seguir usando las redes sociales sería una solución justamente para las y los desaparecidos que se intentan disfrazar como que no, son ausencias, ¿cómo lo llamó apenas? Y fue justo la presidenta, lamentablemente, la que dijo esto, dijo, son ausencias voluntarias. Eso se me hizo grave. Eh, Aun cuando así fuera ese supuesto, la ley es muy clara. Cualquier persona que desaparezca tiene que investigarse dónde se encuentra. Es por ley, es por principio pro persona, es por derechos humanos, es por cumplimiento también, no nada más a nuestra normativa nacional y estatal, sino también a los tratados internacionales. Toda desaparición debe investigarse. Sin embargo, por supuesto también en nuestra normativa hay especificidades cuando hay alguna falsedad de alguna declaración a una autoridad. Entonces hay que aplicar lo que establece tanto el Código Penal Federal, la Ley General de Desapariciones, el Código Penal Estatal, la Ley Estatal de Desapariciones en esta materia. Exactamente, pues estaremos platicando más acerca de esto y está bien distinguir eso también, ¿no? Que a pesar de que la presidenta sí tiene mucho apoyo, sí hay muchos que tienen esa carisma con ella, pues no significa que no haya otras percepciones que no tiene que ver con ella. Pero bueno, qué bueno que lo platicamos y seguir al pendiente de esto. Maestra, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar y sus redes? Con mucho gusto, @RGOlmedo, Palabra de Mujer Atlisco y rociogarciaolmedo.com. Muchas gracias, excelente día. Al contrario, Dani, muchas gracias a todas, a todos. Hasta pronto. Hasta pronto, maestra. Seguimos en Factor Radio, estamos iniciando el programa con esta colaboración con la maestra Rocío García Olmedo. Puse mucha atención a lo que dijo la maestra y me pareció pues preocupante eso. Yo ya había notado algunas cosas referentes a los datos de feminicidio, ¿no? La baja tan fuerte que hay y la baja tan fuerte que hay también de otros delitos, pero veo ahí que la tipificación simplemente cambia y entran en otros rangos unos y en otros rangos otros.
Ahora, como les digo, que estoy tan involucrado en estar revisando cosas, pues he notado estas cosas. Quiero aclarar que obviamente yo, en mi caso personal, yo tengo mucha empatía hacia la presidenta, la respeto, se me hace una gran científica. Entonces, confío en ella y en que su plan de seguridad ha funcionado. Sin embargo, en el caso de los desaparecidos, desaparecidas, creo que no solo es un reto de ella y no solo es un reto en este país, es un reto en todo el mundo hacer esas investigaciones. Siempre es complicado, ¿no? Cuando una persona desaparece, como dice la maestra Rocío, no hay cuerpo, es buscar qué pasó, simplemente no está. Entonces, entiendo la complicación, pero como dice la maestra, no hablarlos, no visibilizarlos también es irresponsable. Entonces, por eso es que digo esta parte de tener cuidado y no decir, aunque la presidenta dijo apenas, muchas de estas desapariciones son ausencias voluntarias, como dice la maestra Rocío García Olmedo, aunque sea voluntario, se tiene que hacer todo por saber dónde están, aunque quieran estar voluntariamente. Lo vimos con el personaje de la Ibero, que tuvo una historia turbia, muy extraña, que pasó, cómo fue. Era voluntaria, podría ser, o medianamente voluntaria, pero pues sí preocupó a todo un país. Entonces, ese es el caso. Hay que hablarlo sin miedo, porque si usted tuviera un pariente desaparecido, créame que lo que querría es que un comunicador hablara de esto sin miedo y sin tapujos. Por eso es que me detuve a platicarlo con la maestra. Corte, regresamos. Esto es Factor Radio. Comenten. Celebrar es compartir alegría. Y disfrutar también es saber cuándo parar, porque cuando hay medida, la fiesta continúa. Festejar en paz es cuidarnos entre todos. No te conviertas en una estadística. Puebla Segura, Gobierno del Estado.
Estos son los encabezados, notas locales. Puebla combate la impunidad con operativos coordinados y tecnología. Puebla brilla, llegará a San Baltasar Tetela con 353 luminarias con LED. Con apoyo al deporte, arte y cultura, el gobierno impulsa al talento poblano. Arranca Pepe Chedraui la campaña Canchas por Latas en la Ribera Naya. Y la UAP y Rusia celebran intercambio académico, científico y tecnológico. La Femex Food y gobierno firman convenio para impulsar talentos en la UDEP. Impulsa la IEEA jornada de alfabetización por amor a Puebla. Fortalece la UTH la esencia centenaria del Carnaval de Huejotzingo. El tema Blanca Alcalá es caso cerrado en el PRI, dice Citlali Ceja. El Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla ofrecerá 18 conciertos. Daniela Pérez Calderón asumirá la Secretaría de Finanzas. Roberto Solís no respeta acuerdo y clausura empresa Coparmex. Se complica la reforma electoral, dice Carvajal Hidalgo. Y llega Fritz Glockner a Secretaría de Cultura del Estado. Vamos a las notas nacionales. SAT va contra factureras y planea recaudar 5.8 billones de pesos este año. En México no hay operaciones conjuntas con el FBI, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Marcas de autos chinas dejan a clientes a la deriva. Secretaría de Salud no ejerció más de 300 millones de pesos del gasto público. Claudia Sheinbaum suspende el envío de crudo a Cuba. Niega Rosario Piedra que haya denuncias por desaparición forzada. El pez no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vicealmirante acusado de huachicol fiscal pide ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum. En notas internacionales, China consigue mina en Nicaragua tras sanción de Estados Unidos a Daniel Ortega. Carney califica de fanfarronadas las amenazas arancelarias de Trump. Greg Bovino dejará Minneapolis tras asesinato de Alex Preti y René Good. Alcalde de Filipinas sobrevive a ataque con lanzacohetes. Y en los deportes, el América confirma gravedad en la lesión que tiene Israel Reyes. Técnico de Portugal se asombra de la pasión de los mexicanos. Jorge Sánchez se acerca a un nuevo regreso a Europa con el PAOK. Y estos fueron los encabezados. Celebrar es compartir alegría. Y disfrutar también es saber cuándo parar, porque cuando hay medida, la fiesta continúa. Festejar en paz es cuidarnos entre todos. No te conviertas en una estadística. Puebla Segura, Gobierno del Estado.
Estamos de vuelta en Factor Radio y saludo en este momento al maestro Jorge Marcelino Alejo. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. En este momento nos enlazamos con el maestro Jorge Marcelino Alejo. Lo saludo. ¿Cómo está, maestro? ¿Me escucha? ¿Qué tal? Sí, te escucho un poco lejano, pero bien. Adelante, vamos. Excelente. Platíquenos, ¿qué nos va a compartir el día de hoy? Bueno, esta mañana, Daniel, quiero, antes que nada saludar a la audiencia de Factor Radio, al equipazo de Factor Radio, y les quiero comentar, el tema de hoy es usar o no usar las alianzas público-privadas y los proyectos prestación de servicios. Ese es el planteamiento. Les comento que en la 10ª visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Puebla, tras anunciar cuantiosa inversión pública para apoyar a damnificados de los torrenciales del 2025, avanzar en la limpieza del río Atoyac, ampliar la autopista de 4 a 6 carriles por lado y reubicar la caseta Mozoc, también previno sobre el mal uso de las alianzas público-privadas y los proyectos prestación de servicios. Al tocar estas herramientas financieras, refrescó la memoria sobre el endeudamiento que propició la fijación de altos intereses, pues tras el subrayado del gobernador Alejandro Armenta sobre las deudas ocultas que le heredaron a su administración, la presidenta recordó los enormes adeudos que también le dejaron al gobierno federal de la Cuarta Transformación. Apuntó que usar financiamiento privado no es malo. El problema es cómo se usa, pues ante el oscuro manejo que se dio con las alianzas público-privadas, se comprometió al erario público federal a pagar miles de millones de pesos por financiamiento, construcción y operación de reclusorios en 8 estados del país. Fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando se renegoció la reducción de intereses para disminuir los elevados montos. Incluso disminuyeron miles de millones de pesos que cada año se incrementaban por mantenimiento y operación de los centros penitenciarios. Se daba esta situación porque cobraban, entre otras cosas, al 100% la población de recursos, aunque se registraran menos porcentajes. De ahí surgió aquella anécdota de que cada recluso generaba un gasto como si estuviera hospedado en hotel de 5 estrellas. También se logró que al terminar los contratos, los inmuebles pasarían a ser propiedad de la nación. Fue contundente la expresión de la presidenta Sheinbaum cuando afirmó que se inflaban las deudas como efecto de altos intereses y costos de operación por la opacidad con que se manejaron las alianzas público-privadas o los proyectos prestación de servicios. Es aquí donde la presidenta advierte riesgos en el uso de estos esquemas financieros, porque si el erario no tiene recursos para obra pública, tendrá que buscar el financiamiento privado, que es donde se deberá cuidar que no se infle la deuda, que los intereses sean bajos y también que no se dejen grandes deudas a futuros gobiernos. En este contexto, la interrogante es lo que viene a futuro, es decir, si el gobierno requiere obra pública y recurre al financiamiento privado y usa las APP o los PPS,
tendrá que estar presente un alto grado de honestidad en la negociación para que no se empañe con la corrupción. Con todo esto que expongo esta mañana, a grosso modo, para los ciudadanos que pagamos impuestos, ya queda la triste experiencia de heredar enormes deudas públicas, tanto a nivel nacional como estatal, por unos cuantos que usan que usaron mal y en su beneficio las multiplicadas herramientas financieras. Es todo por este día, Daniel. Gracias, maestro. Estas alianzas público-privadas, la prestación de servicios, famosísima prestación de servicios que nos dejó las deudas como la del Museo Barroco, que es la que ya se resolvió, y otras que todavía está el gobernador intentando resolver, representan miles de millones de pesos por esta inflación de deudas y por el abuso de esta herramienta financiera, prestación de servicios. Habría que buscar, como dice usted, intereses bajos y no dejar grandes deudas a futuro, pero algunos de los proyectos que vienen a futuro tal vez podrían hacer uso de esta herramienta, pero ahora ya no la va a hacer el gobernador por el miedo a que vuelva a suceder esto. ¿O habrá prestación de servicios involucrados en el cablebús o en algún proyecto de los que vienen? Bueno, mira, yo siento que aquí precisamente viene la prudencia, sobre todo en la administración de recursos. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, que siempre falta dinero, no hay el monto completo para realizar tal o cual obra, sea la obra que sea, pero siempre y cuando sea obra pública. Entonces yo siento que ahí viene ese grado de honestidad, de hacer las cosas con prudencia, con ese deseo de servir y no de servirse, porque la ocasión se presta. Para cualquier obra es propicia el uso de alianzas público-privadas o proyectos de prestación de servicios. Y pues ahí está, es una, pues yo siento es como caminar en una cuerda floja. En cualquier momento puede caer, en cualquier momento puede haber corrupción, en cualquier momento se puede contaminar una negociación, sobre todo por esas coyunturas, por esas cláusulas que hay de fijar los intereses, y sobre todo cuando son a largo plazo. Imagínate pagar a deudas hasta el 2039 como se había fijado aquí en Puebla. No. Sí, era una locura, la verdad. Pues sí, entonces, pues viene, qué bueno, ¿no? Que surgió el tema, que el gobernador Armenta pudo, pues exponer en esta visita esas deudas ocultas, sobre todo esas estampas que se ponen ahí como él lo dijo, un compromiso de pago. Y qué bueno que aprovechó la presidenta para prevenirnos sobre eso y para estar pendiente, para estar abusados en cómo se vienen ese tipo de obras, sobre todo las que se proyectan a largo plazo, y cómo se manejan en el acuerdo, porque repito, hay ocasiones en que no hay dinero en el erario público o no alcanza para tal obra, y ahí es cuando se presta esta situación. Exactamente, pues sí, no, yo también lo que quería llegar con este comentario es a lo mejor no tenerle miedo a la prestación de servicios, que fue una herramienta que se abusó de ella en el pasado, pero ahora que ya el gobernador lo expuso, ya hasta los ciudadanos y las ciudadanas saben sobre esta figura financiera,
pues ya yo creo que lo podría usar con mayor responsabilidad, tampoco que se prive de ello, hasta la misma presidenta dice, no es un delito acercarte a la inversión privada. Sí, claro, sobre todo cuando ella señala que no es malo. Uh-huh, o sea, el problema es el uso que se le dé. Sí, el problema fue el uso desmedido que hubo en el pasado, pero bueno, qué bueno que se marque un antes y un después, y pues sin tenerle miedo, a lo mejor nada más respeto a esa figura financiera. Pero gracias por el análisis y compartirnos estos datos, esta información. Le agradecemos, maestro. ¿Nos quisiera compartir sus redes? Sí, cómo no, Daniel. Mi correo es joma61@hotmail.com, en X @joma61jorge, y en Facebook /J Marcelino Alejo. Esas son, Daniel. Gracias, lo estaremos leyendo y estamos en contacto. Un abrazo, maestro. Igualmente, buenos días a la audiencia de Factor Radio y muchas gracias por escucharme. Gracias a usted por participar con nosotros. Continuamos aquí en Factor Radio, terminamos la colaboración con el maestro Jorge Marcelino Alejo, hablando acerca de esta figura que se volvió controversial recientemente en Puebla. El que destapó la plática fue el gobernador, de la prestación de servicios y cómo esos intereses se nos volaron a las y los poblanos. Teníamos una deuda hasta el 2037 por el Museo Barroco y bueno, estamos viendo pues ahora un miedo a esta herramienta, pero no hay necesidad tampoco de tenerle miedo, solo hay que usarla de manera correcta. ¿Usted qué opina? Yo sí, cuando vi las deudas, los datos que destapó el gobernador, pues sí me espanté. Yo estaba en la mañanera en la que dio los datos y me acuerdo que los vi y dije, wow, no, sí es un buen. Y dijo lo del Barroco y demás. El Barroco lo resolvió rápido, pero todavía hay varias que no hemos resuelto, que pues confiamos las y los poblanos en que el gobernador lo podrá resolver. Vamos a la siguiente colaboración con el licenciado José Luis Candanedo, que está en Zacapuaxtla, espero. ¿O en dónde está, licenciado? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días a todos los amigos de Factor Radio. Pues desde acá, tienes razón, desde acá, desde Zacapuaxtla, la ciudad del 25 de abril, donde este día amanecimos a 4 grados centígrados, sensación térmica de 2, y en estos momentos estamos llegando a 8 grados centígrados, sensación térmica de 6, no vamos a pasar de ahí. Estos últimos días en hemos estado prácticamente transitando por los 4 hacia los 8 grados centígrados cuando mucho, y que definitivamente este frío, frente frío número 30 nos ha traído muchos problemas. ¿Por qué? Porque no ha habido clases, no hubo clases, se suspendieron en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, las clases lunes y martes. Bueno, pues los jóvenes, las de la tercera edad y todos, pues están resguardados en sus casas, ahora salieron, pero sí, ese es el día más frío que hemos tenido en el frente de frío número 30. Y hay clases, los jóvenes están en sus escuelas, maestros, mucha de la gente pues está en sus casas. Pero esto no quiere decir que no salgan también y que hoy, como miércoles de tianguis, pues nuestros amigos tianguistas ya están todos en sus lugares, ya atendidos en las calles de acá de Zacapuaxtla, y están vendiendo. La gente está saliendo ahorita muy temprano a comprar precisamente para ya resguardarse y esperar a los hijos, esperar a los maestros, a todos los que van a trabajar ya con algo calientito, como un café, como un atole, como un chocolate, pero también aquí una sopita aguada, algo caliente que venga a mitigar un poco este frío que se está sintiendo. La neblina ha estado prácticamente hasta abajo, no se ve realmente en 3 metros, 4 metros, prácticamente no se ve nada. Hay que salir con nuestros vehículos con las luces prendidas y revisarlas porque muchos no tienen, y esto crea un peligro, un posible peligro
para los que transitan por las carreteras. Y hablando de las carreteras, también hay que tomar muy en cuenta que el manejar en estas carreteras serranas siempre implica un riesgo por lo quebrado, por tantas curvas, pero también por los deslizamientos de tierra que se dan y que los cerros pues son chiclosos, o la tierra es lodosa, y al llegar a la carretera se vuelve jabonosa, resbalosa, y entonces hay que tener mucho cuidado. Pero también ahí, sumándole a esto, es que ahora amanecimos con hielo en los campos y en las carreteras. Entonces súmenle el hielo en las carreteras, súmenle el lodo, y entonces pues se convierten en un gran peligro. Así es que a manejar con cuidado, siempre las luces prendidas, hay que andar revisando muy bien nuestros carros, nuestros frenos, dirección y todo. Y si alguien pues por accidente empieza a patinar, a darle vueltas y eso, usted no mete el freno, simplemente si puede baje las velocidades, si es estándar, déjelo que vaya. Cuando vaya bajando, vaya frenando muy despacito, muy despacio, porque si enfrena bruscamente se va, esto continúa más y no tiene para cuándo parar. Así es que pues hay que tomar muy en cuenta esto. Y ahora, hablando del Frente Frío número 30, estamos ya viendo que mañana jueves entra por este lado también el Frente Frío número 31, que viene similar a este y que viene aparejado con el Frente Frío número 32, que vienen como hermanitos ahí jalándose, y que las temperaturas van a estar oscilando entre los 4 grados en el día, y ustedes saben, en las noches, madrugadas, bueno, podemos llegar quizás hasta los 0 grados, ojalá y no, porque hay mucha gente que vive en los cerros y que sus casas pues no son de concreto, no son de tabique, sino son casas, algunas de madera, algunas de hules, algunas de cartones, y los techos son iguales. Entonces el sufrimiento de la gente pobre, de la gente que vive en esos lados, pues hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, y se hace el llamado precisamente a los presidentes municipales para que tengan preparados los albergues por cualquier familia que requiera precisamente el apoyo. Hay que darlo. Si todos los que nos están oyendo ya saben, hay que llamar al 911 si tenemos un problema. 911 es el que nos puede ayudar y salvar. Si tienen el teléfono de las presidencias municipales, bueno, pues hay que ponerlos a trabajar. Pero este es el clima que estamos viviendo acá, Dani, muy fuerte. No se ha parado. Te comentaba, es miércoles, ya todos los tianguistas están, y la economía se está moviendo. Aún con el frío, la economía se está moviendo lenta, pero ahí va. El mercado de animales va lento, pero va jalando, el de pluma igual. Entonces, pues yo creo que si usted tiene que salir, si nos está escuchando, si tiene que salir a comprar para la comida o alguna circunstancia, hágalo ya, para que de esa manera ya no, más tarde, ya no salgan, y esperemos el regreso de las escuelas de todos los niños. Pero pues es lo que estamos viviendo acá. Les puedo decir que aquí los esperamos precisamente con un buen café, con un buen chocolate, con un buen yolispa, con un buen aguardiente, con buena comida. Pero pues si vienen por estos lares, hay que venir con mucho cuidado, Dani, y hay que, sobre todo los que no conocen las carreteras serranas, vénganse, no hay ningún problema. Mientras manejemos ahora sí, a la defensiva, despacio, no hay ningún problema, Dani. Gracias por compartir con nosotros, maestro. Bueno, pues sí, el Frente 31 y Frente 32 traerán estos fríos de 2 grados a Zacapuaxtla. Pues sí, solamente queda prepararse, ¿no? Tener los albergues a la perfección,
a los chavos y las chavas que salen a estudiar, pues que se les informe cuándo regresarían a clases. Entiendo que ahorita no hay clases, ¿no? Sí, no, nada más se suspendieron lunes y martes. Ahora hoy ya hay. miércoles ya hay clases, mañana y pasado, salvo lo que indique la Secretaría de Educación Pública hoy por la tarde, pero tenemos clases ya ahorita. Ahora es el día de más frío y es el día donde regresaron a clases, así es que pues con mucho cuidado, man. Sí, pues ya les tocó regresar con el día de más frío, pero les tocaron unos días de estarse resguardados. Bueno, pues que se preparen y que el miércoles de tianguis, mira, si ya regresaron los adolescentes a las escuelas, pues ya podemos salir al miércoles de tianguis a comprar, no importa. Se tapen bien, hay que taparse bien, ser conscientes, pero también pues es un frío que no están tan desacostumbrados en la zona, o sí se les hace un frío muy extraño, maestro. No, fíjate que toda la gente está preparada, ¿no? Toda la gente tenemos, ahora sí que el guardarropa, aunque la gente no sea de dinero o algo, tiene ropa precisamente para frío, bastante abrigable, pero también para calor y para todo eso. Pero sí, está preparada la gente, estamos acostumbrados a estos fríos, no son nuevos, ni mucho menos, pero de todos modos, muchas veces el cuerpo lo resiente, sobre todo que, ya sabes, estamos acostumbrados que estamos en la casa, en la oficina, en el centro comercial, donde tú estés, y sales a la calle y luego pega el frío. Entonces hay que hacerlo lentamente, hay que acostumbrarnos al medio ambiente que está en la calle, no salir así muy calientitos como estamos en la casa, sino que tratar de entrar al frío que está en la calle y con eso, vámonos. Pero te digo, aquí estamos acostumbrados a esto es normal, la lluvia también es normal, pero bueno, pues hay que seguir también las instrucciones que nos da el gobierno, que muchos de ellos pues no conocen esto y paran las clases y todo eso, pero vamos bien, Dani, ahí estamos. Excelente, pues muchas gracias, maestro, por invitarnos y por comentarnos también todo esto. Estaremos al pendiente. ¿Sus redes? José Luis Candanedo Hernández y Noticieta Tus Noticias en Facebook. Ahí estamos. Gracias, excelente miércoles. Igualmente, un abrazote para todo el equipazo. Igualmente, hasta luego, maestro. Continuamos en Factor Radio, terminamos la colaboración con el maestro José Luis Candanedo, quien nos platica, bueno, pues los grados en los que están allá, el frío, se acercan otros dos frentes fríos que vienen pegaditos, 31 y 32, y pues todos los chavas que van a tener que seguir saliendo a estudiar, pues con mucho cuidado, cúbranse bien, no se enfermen, y si se enferman, pónganse cubrebocas para que no contagien a más gente. Y pues a disfrutar también del frío, porque como dice el maestro José Luis Candanedo, que es algo que rescato mucho de su participación, viendo lo positivo, pues haces lo que tienes que hacer y te guardas y te pones a echarte un cafecito y te cuidas. Eso es lo que podemos hacer. En el caso de que los fríos sí sean más devastadores para gente que vive en otras condiciones, porque recordemos que Zacapuazla pues ya es un pueblo muy desarrollado, hay gente con clima, calefacción, hay gente que tiene mucho guardarropa, pero hay otras zonas un poco más alejadas de donde está esta comunidad que pueden tener pues la casa de cartón, de otros materiales que a lo mejor no guardan tanto el calor y que habría que estar pendientes nada más ahora que vienen estos dos frentes fríos de la mano, estar al pendiente. Corte y regresamos, Factor Radio, para que lea sus comentarios y esperemos con más, mucho más. Celebrar es compartir alegría. Y disfrutar también es saber cuándo parar, porque cuando hay medida, la fiesta continúa. Festejar en paz es cuidarnos entre todos. No te conviertas en una estadística. Puebla Segura, Gobierno del Estado.
Estamos de vuelta a Factor Radio y les comento, el gobierno estatal actúa con legalidad, tolerancia y diálogo al asegurar que el gobierno del estado de Puebla es respetuoso de la libertad de tránsito y expresión de las organizaciones sociales. El gobernador Alejandro Armenta ya puntualizó que la actuación de esta administración se rige por la tolerancia y el diálogo permanente sin recurrir a prácticas represivas. Siempre a favor del orden y del respeto a la ley, Alejandro Armenta reiteró que no existe persecución, pero tampoco omisión, ya que constituye complicidad. Afirmó que el gobierno del estado de Puebla no está de rodillas frente a nadie y reafirmó que su compromiso es con la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Lo voy a citar: nadie está por encima de la ley, enfatizó el gobernador, ya que dijo que no importan vínculos familiares, cargos públicos o pertenencia a organizaciones sociales o políticas, pues quien comete un delito deberá asumir plenamente las consecuencias de sus actos, dado que la obligación de las autoridades es proteger, garantizar los derechos sociales y hacer que estos se respeten. Finalmente refirió que la administración estatal cumple con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Asimismo, afirmó que se respeta al artículo 17 constitucional, el cual establece que nadie puede hacerse justicia por su mano propia ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Ahí lo tienen, en el gobierno estatal se actúa con legalidad, tolerancia y diálogo. Vamos a nuestra siguiente participación del día de hoy. Esto es la columna Collage a cargo de la maestra Saraí Muñoz. Adelante, la escuchamos. Muy buen día, Daniel, muy buen día, Alejandra, buen día a todo el auditorio y todos los que nos acompañan en esta mañana. Les agradezco mucho que sigan en la frecuencia de Factor Radio. Vienen cosas interesantes, de ver muchos proyectos para nuestro programa este año y me da mucho gusto saludarlos a todas y a todos. Y vamos a entrar en materia de lo que está aconteciendo primero en el escenario internacional y nacional. Y es que la verdad, Donald Trump está haciendo de las suyas como siempre. Nosotros, pues la verdad, estamos muy indignados por la situación que está pasando en Estados Unidos. Los asesinatos de estos dos activistas contra el ICE son una muestra clara de la política de Donald Trump, con la que una persona coherente no puede estar de acuerdo, que se estén asesinando a gente a mansalva, nada más porque son opositores al régimen trumpista, que se encarga de separar familias, de acosar ciudadanos, incluso ciudadanos norteamericanos, solamente por no verse de un color. La verdad es lamentable lo que está sucediendo en Estados Unidos con este asesinato de los dos activistas. Ya se están levantando protestas masivas alrededor de todo el país, que son justas y necesarias. Lastimosamente, pues no han hecho eco al interior del gobierno de Donald Trump. Y hoy vemos este escenario lamentable de incertidumbre para miles de familias que se encuentran en los Estados Unidos, que se encuentran trabajando dignamente, porque como lo hemos repetido aquí, si Donald Trump dice que todos los inmigrantes son delincuentes, son violadores, ¿por qué los está buscando en sus casas? ¿Por qué los está buscando en iglesias? ¿Por qué los está buscando en escuelas? Si todos son delincuentes. Lamentablemente, pues es una situación muy dolorosa que ha avivado el racismo que existe en Estados Unidos, que ha avivado la discriminación que sufren las personas que pertenecen a otras etnias en ese país, incluso, insisto, de ciudadanos norteamericanos, de
gente que está ahí trabajando, de gente que a lo mejor de sus mismas empresas los trasladaron para Estados Unidos, han sufrido este acoso y violencia constante por parte de la misma ciudadanía, de los supremacistas blancos, porque eso es lo que está instalando Donald Trump, y la verdad lo vemos como una situación muy, muy lamentable. Pero a él cero le importa lo que está pasando dentro de su país, no le interesa en absoluto si hay protestas, si no hay protestas, si lo quieren, si no lo quieren. Él sigue empeñado en su liderazgo mundial, en su conquista del mundo. Lo vimos en la presentación de este foro con, creo que eran 20 países, no tengo ahorita el dato tan fresco, que él apuesta por la paz. La paz que le lleva el petróleo a Estados Unidos, esa es la paz que Donald Trump está buscando. Y esta imagen de verdad inhumana de cómo ellos ven Gaza como un complejo con hoteles de superlujo, con edificios de superlujo, o sea, atendiendo muy poco a la sensibilidad de la crisis humanitaria que se vive en esa zona de el Medio Oriente. La verdad, vemos a un presidente insensible que presenta esto como su primer proyecto de paz. Así vamos a vender Gaza, vamos a fragmentarla y le vamos a convertir en un centro recreativo para niños ricos. De verdad, es indignante la postura de Donald Trump ante las crisis humanitarias que se están viviendo. Y hoy también nos sorprendió con el tema, bueno, en este tema de declaraciones, porque el señor tiene vómito verbal, nunca sabe cuándo parar, él se alegra mucho que Cuba esté a punto de colapsar, que está al borde del colapso y que es donde entrará Estados Unidos. Yo creo que ningún líder de ninguna nación debería estar contento de que otra nación esté al borde del colapso. Sabemos, no somos ignorantes de la situación de Cuba, de lo que está pasando, de lo lamentable que es las condiciones de vida en las que están, pero yo no creo que debemos estar a gusto o debemos estar contentos porque está al borde del colapso y Estados Unidos se presenta como el gran salvador de Cuba cuando no ha podido hacer nada por Puerto Rico, que Puerto Rico ya pertenece a territorio estadounidense y aún así hay mucha gente viviendo en pobreza, gente viviendo en miseria. No olvidamos que cuando el huracán golpeó en su anterior periodo de Donald Trump, golpeó Puerto Rico, Donald Trump fue a aventarles papel higiénico como si fuera esto una feria. O sea, de verdad, yo no sé la gente que está pensando que si Donald Trump pisa Cuba, entonces a los cubanos les va a ir de pocas tuercas, porque eso nunca va a pasar. Donald Trump está interesado en petróleo, en riqueza, y ni siquiera para su país, sino para su grupo de empresarios. Y en ese tenor, la presidenta Claudia Sheinbaum también informó que se suspenderá la venta de petróleo que llevaba Pemex hacia Cuba, que es una decisión soberana, que reitera que pues la ayuda humanitaria continuará, como se han establecido estas relaciones diplomáticas entre la isla del Caribe y nuestro país. Se continuará con esa ayuda humanitaria, pero de mientras el tema del petróleo quedará suspendido para la región de Cuba. En temas ya más locales, el gobernador Alejandro Armenta también señaló que la Universidad del Deporte se consolida y firmó apenas un convenio con el delegado donde se impulsará el deporte, donde se impulsará a las y los atletas poblanos para alcanzar nuevas medallas. También se considerará Puebla como un destino para que las y los deportistas puedan venir a tener competencias de índole nacional. Y la verdad eso nos da mucho gusto porque sabemos que el deporte como política ayuda a que menos jóvenes estén en situación de drogas, en situación de vulnerabilidad, en situaciones de violencia. El deporte sana la mente, sana el cuerpo y nosotros estamos yo en lo personal, muy conforme con que el deporte se haya puesto en un eje central en este gobierno estatal, porque definitivamente es algo que necesitamos urgentemente. El deporte es salud y no solamente salud física, es salud mental, es generar vínculos, es acompañamiento con entrenadores, con compañeros del mismo deporte y genera este crecimiento social que tanto necesitamos, esta recuperación del tejido social. Y la verdad es que Alejandro Armenta ha mostrado esa convicción fuerte de llegar a más niveles en lo deportivo y de atraer también competencias que no solamente derivan en este tema de ejercicio, sino que también en el tema de recursos económicos para hoteleros, para restauranteros, para todo el sector turístico que se beneficia de que se acerquen más y más competidores al estado de Puebla, que había estado muy fuera de la jugada y hoy lo vemos de regreso como una parte muy importante de nuestro país para las competencias deportivas y eso nos da mucho gusto. En el tema también del Estado, pues vemos ahí
movimientos interesantes en el Consejo Coordinador Empresarial sobre Juan Pablo Cisneros como presidente del Consejo. Él ya no es un empresario constructor, quienes habían estado a la cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, y la verdad es que mantuvieron una postura bastante crítica al interior de esta elección que se llevó a cabo en el Consejo. Señalaron que pues no podían seguir manteniendo líderes que solo veían por sus negocios de construcción. Desafortunadamente hemos visto que los constructores pues se mueven por intereses de contratos gubernamentales. Hoy tenemos a un empresario, él es dueño de la Zarza, entonces vemos a un empresario que prácticamente no tiene ese contacto con el gobierno en temas de convenios, en temas de contratos, y ellos aseguran que se convertirán ahora sí en un tema de crítica, de propuesta en un sector ya presente que no obedece a favoritismos del gobierno en turno. Entonces veremos cómo se desenvuelve el Consejo Coordinador Empresarial. Yo le diría a usted que le tenga un ojo ahí Juan Pablo Cisneros para ver si se cumple con lo que había comentado durante su campaña al interior del Consejo Coordinador o si nada más se quedó como en veremos. Hace mucho tiempo el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex realmente eran organismos de contrapeso y nosotros lo hemos recalcado aquí en Factor Radio. Es importante que haya contrapesos, es importante que haya democracia, es importante que haya voces disidentes de lo que no se está haciendo bien, no fake news como las que lanza TV Azteca, sino de las cosas en las que se pueda mejorar, en las que se pueda haber una área de oportunidad. Sabemos que eso es importante y ahora vamos a ver si de verdad los organismos empresariales se van a fortalecer. No insisto, no en críticas sin sentido, sino en propuestas, en construir, en alzar la voz para construir. Porque también no es lo mismo que los empresarios estén peleados con el gobierno y el gobierno esté peleado con los ayuntamientos y hagamos de todo a un merequetengue de malas relaciones, sino construir, apostar todos por el crecimiento de Puebla, porque si a Puebla le va bien, nos va bien a todas y todos. Eso sucedió en el Consejo Coordinador Empresarial. En temas políticos, acerquémonos al nombramiento de Celina Peña Guzmán, quien se había desarrollado como secretaria aquí de Humanidades, Innovación y Tecnologías, y hoy asciende, cae para arriba, como dicen en nuestros ranchos, cae para arriba y se va a una subsecretaría de Innovación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Asciende una poblana, una posición de la mayor importancia, porque sabemos que para la presidenta Claudia Sheinbaum estas posiciones son muy importantes. Ella le apuesta todo a la educación, le apuesta todo a la innovación, y el que hoy esté una poblana en uno de sus cargos, pues la verdad es de reconocimiento. Le mandamos y le deseamos el mayor de los éxitos a la exsecretaria Celina Peña Guzmán, que hoy asciende al gobierno federal. Y en temas más locales, vemos a una oposición de verdad desdibujada. Vemos a una oposición que nomás no remonta. Lupita Rubarrena se ha dedicado ya ahora sí a posicionarse más fuerte en redes sociales. No sé si usted lo ubica. Ella es pues síndica municipal con Lalo Rivera en el trienio pasado y pues mágicamente en un año parece que toda la ciudad que ellos nos habían entregado ya se descompuso, porque Lupita Rubarrena se ha dedicado a criticar, señalar y decir todo lo que está mal en Puebla Capital. Y no es que no haya problemas en Puebla Capital, lo vimos, vemos que todavía falta mucho reforzar seguridad en el centro histórico. Lo que pasó en la catedral no es un tema menor y urgen acciones que ayuden a garantizar la seguridad en el centro histórico de nuestra ciudad. Pero también la señora Lupita Rubarrena, que no nos venga aquí con cuentos, porque ella estuvo en una de las posiciones de más cercanía al expresidente Lalo Rivera y no se hizo nada, no se construyó nada, no se trabajó como se tenía que trabajar, no se logró lo que se tenía que lograr. Y la verdad, que venir ahora con qué cara, con qué, lo que hemos dicho aquí para pues hablar mucho, hay que tener la cola corta, y Lupita Rubarrena no es de esas personas que tienen la cola corta para venir a criticar a una administración cuando ellos ya tuvieron la oportunidad de en 3 años hacer algo por el municipio. Y hoy vemos las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por 260 millones de pesos, donde nos declara que realmente no hicieron nada. Vemos las obras que supuestamente entregaron, no tienen ni 3 años y ya se están desbaratando, con materiales de mala calidad, un mal trabajo hecho ahí en Puebla Capital, y ahora resulta que le preocupa mucho a Lupita Rubarrena la seguridad, critica, señala, vocifera, y todos decimos, ¿para qué construyeron entonces un complejo de tantos millones de pesos de seguridad que no iba a venir a resolver absolutamente nada? En lugar de capacitar a los policías, en lugar de incentivar a los policías, en lugar de entregarles elementos como para trabajar. Bueno, ahí sabrá la señora Lupita Rubarrena que ya inició campaña rumbo al 2027 y seguramente querrá aparecer en la boleta. Pero pues si su patrón, Lalito Rivera, se intromete, seguramente seguirá como regidora en el próximo
trienio, si es que se va por la plurinominal, porque la verdad yo veo muy difícil al PAN regresar en Puebla capital. La gente está muy resentida con lo que pasó con Lano Rivera, con todos los desfalcos, con toda la mala obra que se hizo, lo están viendo en sus colonias, fueron simulaciones, fueron cosas que no dejaron nada bueno. Yo veo muy difícil al PAN regresar, aunque se está abriendo para ellos una puerta de esperanza, y eso fue la renuncia de Blanca Alcalá al PRI, con lo que Blanca Alcalá le coloca el último clavo al ataúd del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Puebla. Blanca Alcalá era uno de los perfiles más fuertes con los que contaba el partido y hoy dice adiós, hasta luego Mirabán, yo a este barco no me voy a hundir. Y Blanca Alcalá se dice, Radio Pasillo, que se sumará al Partido Acción Nacional para ser su candidata a la presidencia municipal, que eso se amarró desde la dirigencia nacional, en los que los panistas de aquí de Puebla no tienen ni voz ni voto para que Blanca Alcalá sea la candidata a la presidencia municipal por Acción Nacional. La pregunta es, ¿a Blanca Alcalá le alcanzará su capital político para limpiarle la imagen a Acción Nacional? No lo sé. Ahí veremos en las elecciones. Será un año interesante. Recordemos que a finales de este año electoral, de este año que ya inicia el proceso electoral, veremos a los perfiles que aparecerán en la boleta del 2027. Entonces será un tiempo interesante para analizar los perfiles. Si usted recuerda a Blanca Alcalá, coméntenos aquí si fue una buena o mala presidenta municipal, y usted tendrá su percepción. Yo estaba todavía en la preparatoria y medio que vimos cómo remodeló el centro histórico, pero ya usted sabrá y recordará si Blanca Alcalá fue una buena o mala presidenta municipal, y usted tomará ahí la mejor decisión. Por Morena ya sabemos cuáles son los perfiles que se empiezan a encaminar para la presidencia municipal, los nombres que suenan. La expresidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, continúa recorriendo colonias, y también el jefe de gabinete, José Luis García Parra, por su parte también continúa haciendo presencia, y presencia fuerte. Suenan ya sus nombres en las encuestas, y veremos hasta cómo se define la contienda a finales de este año. Yo le digo a usted que esté muy pendiente de las acciones de todas y todos los suspirantes a algún puesto de elección popular, porque se pondrá muy, muy interesante la contienda intermedia, donde se mostrará el músculo, donde saldrán los grupos políticos y donde se verá hasta dónde alcanzan cada uno. Y ya para finalizar, en un tema más tranquilo, más agradable, pero aún así que nos impacta a todas y todos, pues las ARMYs, este fandom de BTS, del grupo coreano, se armaron con todo a investigar a los revendedores. Han armado ellas juntas un proyecto para no comprarle a los revendedores, ya que pues resulta imposible pensar que los conciertos que se estaban programando en las preventas, pues las ARMYs no lograron conseguir la mayor cantidad de boletos, y de inmediato muchos revendedores salieron a ofrecer boletos hasta en 100,000 pesos, 120,000 pesos, lo cual es un robo. Las ARMYs se están juntando con todo contra Ticketmaster, y esta sección investiga a los revendedores. A uno le descubrieron que era infiel y lo mandaron exhibir. También en los temas de los inscribieron creo que a la VM, no sé, les cambiaron a Movistar sus líneas. No, las ARMYs están haciendo todo un despapalle, pero la verdad es que en México urge poner atención al tema de quienes gestionan los eventos. Los precios se han encarecido de forma alarmante y no son transparentes con sus políticas de precios. Ahí la Profeco ya también puso el ojo y se está investigando el tema, pero la verdad a mí me pareció muy divertido todo este tema que se trae en las ARMYs contra los revendedores. Y la de mejor opinión la tiene usted. Le invitamos a que en los comentarios nos comente, nos comparta qué es lo que opina de todos estos temas que se están moviendo en la olla política internacional, nacional y local de Puebla. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Alejandro. Muy buen día a todas y todos. Buen día, maestra. Gracias. Terminamos la colaboración columna collage de la maestra Saraí Muñoz en este momento. Y sí, justamente me gustaría retomar antes de ir al corte un poquito este tema de las ARMYs, que son el fandom de BTS. Recordemos que los chavos de BTS se fueron a hacer su servicio militar, un tiempo desaparecieron. Este es su regreso a la música, siguen chavos, pero el servicio militar ahí es a 22, 23 años, se van, tratan de tener 25 años estos chavos coreanos, regresan a la música. Obviamente las fans están hambrientas de ir a estos conciertos, y bueno, vienen a México, y ya sabemos que aquí en México los revendedores, hasta en Costco hay problema de revendedores, así se los recuerdo a usted. Entonces imagínese, la verdad sí, Ticketmaster también tiene unos sistemas un poco débiles, pero esto va a cambiar, de verdad. Pareciera un tema un poco banal hablar de
de un grupo de boy band, pero el boy band es lo de menos. Lo que está fuerte es el movimiento que traen las fans, que se organizan muy bien, han llevado a este grupo, bueno, a los éxitos más grandes, y espero que esta polémica genere un cambio de verdad en Ticketmaster, que es, bueno, quien generalmente se encarga de vendernos tickets aquí en México, para bien, que de verdad busquen una manera de que estas listas de espera, porque te metes a una lista de espera y que tardas años, y si entras, qué bueno, y si no, tienes que acudir a los revendedores. Entonces, de alguna manera, no sé, a lo mejor volver a comprar físicamente en las taquillas. Los fans van, o sea, los fans irían a la taquilla a comprar su boleto. También los revendedores, pero ahí puedes echar un ojo, claramente, ¿no? Pues quién es una chava, una chavita que es fan de un grupo, y quién es un señor que está ahí nada más buscando comprar para revender. Tú te vas a dar cuenta más fácil. O a lo mejor pedir que estén inscritos a un club de fans y a solo venderle a las que están inscritas al club de fans. Alguna manera habrá, pero de que esto con BTS y las ARMYs cambiará la forma de venta de boletos en México, estoy seguro que sí. Enhorabuena por estas chavas y chavos también, ¿no? Porque ¿por qué quitamos a los chavos? A lo mejor algunos chavos también son fans de BTS. En cuanto a otro tema que tocó la maestra Saraí, me gustaría ahondar un poco en que, bueno, la maestra Celina Peña anunció la salida en privado a la gente ahí. Esto es todavía no, el gobernador no ha hablado al respecto, pero ella ya confirmó, y bueno, pues ya no hay problema que se diga, lo confirmó con los allegados de la secretaría, pero el anuncio del gobernador se hará en los próximos días. Obviamente hay que ver quién llega ahora, el nuevo secretario o secretaria. En este periodo, la maestra, la doctora Celina Peña, fue de las que más ha reconocido el trabajo del gobernador, ha trabajado mucho con él. Sabemos que el proyecto que venía, pues que viene del Polo del Bienestar, que viene con mucho de tecnología, que el gobernador lo llama Silicon Valley, que iba a ser ciudad modelo y que ha evolucionado, pues tenía mucho que ver con ella. Entonces hay cosas que se quedan inconclusas, habrá que ver quién llega a hacer este relevo. Y hay proyectos relevantes como la capital de la tecnología y la sostenibilidad, la empresa paraestatal Yanquiutloltl, y así como el automóvil eléctrico Olinia también, el centro de diseño de semiconductores Kutsari, bueno, que sí lo impulsa la federación, también yo creo que ahí se involucrará más. Sin embargo, bueno, pues la secretaria Celina Peña Guzmán, pues tendrá que ver qué viene para ella. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que, bueno, es que antes de la secretaría había un consejo de ciencia, y ahora ya cuando lo tomó la maestra Celina Peña es la primera que llega a esto. Es algo nuevo, algo que se creó con ella. Pues es una de las funcionarias más activas y que participaban en eventos internacionales. Fue a Estados Unidos, fue a Reino Unido, a Países Bajos, y bueno, pues se verá ahora que entre otra persona. Yo creo que tendremos que hacer un ejercicio de evaluación temprana, a lo que yo, a mi parecer, que yo la he visto en eventos, la he entrevistado, he platicado con ella, ha hecho una gran labor, y pues aplausos a ella. Pero veremos, pues como el gobernador Armenta siempre hace una evaluación, digamos, final, veremos pues qué datos salen ahí, porque como le digo, ella es la primera y única que ha estado a cargo de esa secretaría. Enhorabuena por ella, porque como dicen, pues se va a apoyar con la presidenta, se va al trabajo federal, algo, no quiero decir que lo de Puebla sea menor, pero pues va a haber ya más estados, no solo a Puebla, supongo, se involucrará en más cosas. Pero esperemos que le eche un ojo muy de cerca a todo lo que viene a Puebla, que no se olvide que es poblana, que nos ponga siempre a la prioridad, y que pues recuerde ahí a los científicos, científicas, doctoras, doctores que están como miembros de todo el Consejo de Científicos de México, pues que les diga, oigan, Puebla viene fuerte. Con esto voy a un corte, regresamos. Celebrar es compartir alegría
Y disfrutar también es saber cuándo parar, porque cuando hay medida, la fiesta continúa. Festejar en paz es cuidarnos entre todos. No te conviertas en una estadística. Puebla Segura, Gobierno del Estado. Gracias a todas y todos los que participaron, colaboradoras, colaboradores, también los saludos que nos mandaron. Agradecemos a todo el equipo, la dirección editorial de la maestra Saraí Muñoz, aquí en los controles, la producción de Alex. Yo estoy en la conducción, Daniel Olea. Aquí estoy para armar la rebambaramba, decir las cosas como son, hacer una investigación y pues traerle aquí un poco también de opinión, pero sobre todo darles la información y que usted también pues tome usted haga una conciencia, una reflexión y le escriba aquí con nosotros, nos comente, eso es más enriquecedor. Gracias nuevamente, vamos a vernos en las redes, estamos también en YouTube y en Spotify como Factor Radio y en un portal web del medio de comunicación que nos rige, que es Espiral Comunicaciones. Ahí pueden ver nuestra prensa escrita, www.espiralcomunicaciones.com. Con esto me despido, gracias, nos vemos mañana 9:30 de la mañana en Facebook Live, todos los días de lunes a viernes. Esto es Factor Radio, hasta mañana. Celebrar es compartir alegría. Y disfrutar también es saber cuándo parar, porque cuando hay medida, la fiesta continúa. Festejar en paz es cuidarnos entre todos. No te conviertas en una estadística. Puebla Segura, Gobierno del Estado.